Buenos días a todos, bienvenidos al arranque de esta nueva jornada de este Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte. Muchas gracias por acompañarnos en esta madrugadora mesa sobre novela histórica, donde vamos a tener a 4 autoras que representan muy bien el buen momento, el buen panorama de literatas, mujeres que tratan la novela histórica en España. 4 autoras estupendas a las que habéis podido o vais a escuchar en solitario en estas jornadas de novela histórica, pero que hoy se juntan para hablar de un tema que tiene muchas interpretaciones. La novela histórica no entiende de géneros. Están con nosotros, desde mi derecha hacia mí, María Rey, una autora que es periodista, que con 3 novelas ha entrado como un torbellino en el género histórico y que está presentando Los 1000 nombres de la libertad, una novela ambientada en el primer cuarto del siglo XIX en España y que lleva 2 meses entre las más vendidas del género en España y que seguro que tiene cosas importantes que contarnos hoy. Tenemos también a Emma Lira, autora periodista especializada en viajes y también escritora, con 5 novelas ya en su haber. La última, El último árbol del paraíso, si no me equivoco. Sí, sí. Y una autora con una trayectoria y además muy importante y además muy vinculada a esta isla de Tenerife. Tenemos también a Alicia Ballina, bien, conservadora de museos, que también ha irrumpido recientemente en el mundo del género histórico con La hija del mar, una novela que ha recuperado un personaje olvidado por la historia, la primera mujer que estuvo en la infantería de Marina española y que además fue merecedora del Premio Ciudad de Pozuelo. Eso es, sí, de premio de novela histórica. La verdad, un personaje que me está dando muchísimas alegrías y que espero que podáis descubrir todos después. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Nieves Muñoz, enfermera y por supuesto escritora, con 2 novelas en su haber, con Las damas de la telaraña, que es la más reciente, y Las batallas silenciadas, 2 novelas imperdibles para aquellos que estén interesados en la Primera Guerra Mundial, que no solo ilustra la historia, sino que también tiene una calidad y una profundidad humana y literaria tremenda, ¿no? Ellas van a ser las protagonistas de esta mesa, que ya os he dicho el título, pero como no nos gusta dar por sentado nada, les voy a formular el nombre de esta mesa en cuestión de preguntas, ¿no? Para que cada una desde su experiencia nos cuente si es verdad que la novela histórica no entiende de géneros o todavía entiende un poquito de géneros. María, si quieres empieza tú. Me toca... voy a romper el hielo. Abre fuego. Hombre, yo pienso que, digamos, mi opinión personal es que no entiende, no debería, ¿no?, entender de géneros. Yo siempre digo que al final yo como escritora escribo historias para las personas que, oye, por sus gustos, sus intereses, sus inquietudes, pueda a lo mejor encontrar en las novelas que escribo algo de interés, ¿no?, y les apetezca viajar al pasado conmigo, pero es verdad que yo creo que en la actualidad aún el mundo editorial en muchos casos, ¿no?, sigue teniendo de alguna manera esta tendencia a pensar, bueno, eres una mujer que escribe novelas con personajes femeninos protagonistas, entonces escribes para mujeres, ¿no? Y se nos queda, es como, ya se parte de la idea que hay parte del público que parece que no puedes llegar, ¿no?, por el hecho de ser mujer, lo cual me parece un error, porque yo como lectora considero que puedo leer libros escritos por hombres y mujeres y nunca me lo planteo, ¿no? Yo creo que hay etiquetas, ¿no?, que luego, si queréis seguimos hablando de eso, pero como la narrativa femenina, ¿no?, este tipo, digamos, de atajos muchas veces de marketing y demás, que, que al final te limitan, y creo que no es justo, porque las mujeres podemos ofrecer trabajos de la misma calidad y profundidad de documentación y demás que los hombres, y no debemos de justificarnos, ¿no?, a quién va dirigido. Yo coincido un poco con María, ¿no? Yo creo igual que cuando tú haces un trabajo de investigación, haces un trabajo lo más objetivo posible en el que eliges a unos personajes, los ficticios, los históricos y tal. Y yo me he encontrado en ocasiones con entrevistas que no sé si se le hubieran hecho igual a un autor masculino, en las que se ha cuestionado el protagonismo de personajes históricos, porque
puedes decir, bueno, es que te has inventado un personaje que a lo mejor le das unas capacidades que para la época no eran. Pero yo me he encontrado con periodistas que me han preguntado, yo creo que le das mucho protagonismo a Catalina de Medici. Bueno, es que es Catalina de Medici, ¿vale? O sea, es que el trono de Francia en ese momento estaba en sus manos, era la regente, el rey había muerto. Creo que era un personaje muy potente en aquel momento. Entonces yo creo que a lo mejor eso no se cuestionaría si el autor hubiera sido un hombre. Pienso, ¿eh? Alicia. Bueno, yo en ese sentido decir que yo cuando escribo no escribo para hombres o para mujeres, por supuesto. Yo escribo para un público general que con curiosidad y con entusiasmo y con interés se acerque a las historias que quiero contar, las historias que a mí me divierten, las historias que a mí me interesan y que yo creo que pueden interesar a otras personas. Es verdad que en el caso de Hija del Mar, ¿no?, de mi protagonista, de Ana María de Soto, a mí me ha resultado más fácil, por ser mujer, escribir sobre una mujer porque tiene unas características muy peculiares que luego hablaremos, ¿no? Que ella realmente tiene que ocultar su identidad y hacerse pasar por hombre en un mundo evidentemente masculinizado como era el de la Armada Española y más concretamente en el siglo XVIII, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó especialmente, pero por supuesto las mujeres, y en mi caso, ¿no?, hablo como investigadora y por mi trabajo, estamos absolutamente acostumbradas a trabajar en archivos, a trabajar en documentación histórica, y creo que sí existe ese sesgo todavía, sí que por escribir sobre una mujer muchas veces se acercan más las mujeres, ¿verdad? Yo he tenido esa sensación o esa impresión en esta novela mía, ¿no?, que el interés despierta, o que despierta la historia es más en ese sentido, pero por ejemplo en mi caso, como hablo de la Armada, hablo de cómo vivían en los barcos, las tradiciones, etcétera, también hay un público masculino que se interesa mucho por la historia, pero también depende. Es verdad que yo que trabajo en el mundo de los museos, es verdad que los hombres, por ejemplo, tienen más interés en los museos de arqueología, las mujeres a lo mejor más en los de pues indumentaria o en los de... y en la novela yo creo que también quizá pueda pasar lo mismo, ¿no? Lo que ocurre que ya te digo, yo espero y deseo que esto vaya cambiando y que cada vez seamos más las mujeres que trabajamos este género y desde cualquier punto de vista. Nieves. A mí es que, a ver, escuchando a las compañeras, me hace mucha gracia. Nosotras creo que escribimos todas novelas de personajes, ¿no? Escribimos una novela histórica basada en los personajes. Entonces, me hace mucha gracia cuando en entrevistas o comentarios de lectores y demás se dé importancia a que utilicemos personajes femeninos como protagonistas. Tenemos personajes y nuestro interés en ese momento es un personaje femenino o dar una visión diferente de cierta parte de la historia en la que por tradición se ha enfocado en la mirada masculina, pues bienvenido sea, ¿no? Pero esas preguntas de ¿le das importancia? Es que ¿por qué escribes siempre, por qué tus personajes siempre son mujeres? Pues a algún autor le han preguntado alguna vez por qué sus personajes principales son hombres en una novela histórica. Entonces, me hace mucha gracia esa pregunta y no debería ser. Nosotros escribimos sobre personajes que a nosotros nos interesan para contar una historia, somos novelistas. Nosotros contamos historias, hacemos ficción y tenemos unos intereses particulares, ¿no? Entonces, esa pregunta ya no debería existir, a mi modo de ver. Y luego hay otra cosa que creo que a todas nos ha pasado. Con Emma tuvimos una charla online en la que hablamos de este tema también, y es esa parte de prejuicio de escribes una novela histórica, una escritora cuyo personaje principal es una mujer y ya tiene que tener un peso súper importante, una trama amorosa, y ya es como tinte de... Y te preguntan, ¿pero es muy sentimental? ¿Es romántico? Bueno, pues vamos a ver, yo escribo una historia que hay romanticismo, pues sí, hay amor, sí, en novelas escritas por hombres también lo hay, y no te preguntan nada de eso, hay ese sesgo, ¿no? Entonces, creo que nos ha pasado a todas. Totalmente. Sí. Sí, habéis explicado muchas cosas interesantes que yo creo que vamos a desarrollar, el tema de las etiquetas y tal, pero yo también lo habéis deslizado. A mí me gustaría que empezáramos hablando porque hablabais de los temas que os categorizan a autoras como temas femeninas, pero en esta mesa, por ejemplo, tenemos una novela, La última de María, que habla de tema muy político del siglo XIX. La última novela de Emma habla de las grandes expediciones españolas.
vuestras dos novelas tienen un contenido bélico que hace 20 años serían de autor masculino, diríamos, ¿no? Pero son novelas con un contenido bélico tremendo, ¿no? Pero aún así, sois autoras. ¿Creéis que vuestra mirada como autoras hacia el pasado, hacia la historia, esa mirada que volcáis en vuestra novela es diferente a lo de los autores más masculinos, clásicos que llevan mandando en el género? Hombre, yo creo que cada persona, ¿no?, digamos, deja una impronta en cómo desarrolla todo el trabajo. No sé, no sabría decir, ¿no?, si quizá a lo mejor las mujeres, quizá por la conciencia que tenemos de todas esas visiones, esos personajes que muchas veces no se han tratado con la profundidad, ¿no?, de vida durante mucho tiempo, nosotras sí que estamos, pero sería generalizar y caer un poco en lo mismo, ¿no? Entonces es como que yo pienso que cada autor tiene de alguna manera su seña y su manera de trabajar los personajes, de trabajar la documentación a priori. Hombre, pues a lo mejor, ¿no?, las mujeres en cierto punto, pues bueno, pues nos aproximamos de una determinada manera, pero yo diría que es que depende mucho de la persona, ¿no? Mi discurso es que depende del autor y que no se puede generalizar. Yo creo que depende del autor y depende también del personaje al que te acerques, de la riqueza que te dé. A lo mejor es cierto que como mujer, o no, es que no sabría decir si es como mujer, te sientes más identificado a lo mejor con algún personaje femenino del pasado o tal, pero yo, por ejemplo, en la última, no, en la anterior, en Ponte en mi piel, mi personaje protagonista es un hombre, es la bestia de las historias de La Bella y la Bestia, un ser que existió en realidad, no un hombre que existió en realidad, y él es el gran protagonista de la novela. Que yo, por ser novelista mujer, me he fijado en un personaje a lo mejor marginal que un hombre no habría tratado, pues tampoco lo creo. Se han escrito ensayos, lo que no se habría escrito era novela sobre este personaje, pero ya había autores masculinos que se habían fijado en este personaje. Yo creo que depende mucho del autor y del personaje en el que se centre, pero no creo que haya una visión del pasado quizá distinta. Lo que sí pienso es que a lo mejor editorialmente, en algún momento determinado, te puedes encontrar con que la editorial te pida o te sugiera o te aconseje que trates el tema a lo mejor de determinada manera o que le des un enfoque que a lo mejor no estaba en tu idea inicial. Perdonad que os interrumpa también para ya abriros más, pero sí que es verdad que quizá podáis tener una mayor sensibilidad a rescatar esas mujeres que la historia, pues como todos sabemos, la historia está contada por hombres y han sido olvidadas o dejadas en un cajón y vosotras tengáis una especial sensibilidad hacia ese papel olvidado de muchas mujeres, que fueron importantes en la historia, porque sin mujeres no hay historia, pero en las crónicas, en la historiografía tradicional no han salido. Sí, yo me iba a centrar un poco en esa idea, ¿no? O sea, yo como mujer estoy especialmente interesada por esos personajes femeninos para darles la voz que no se le dio. O sea, a mí me interesa contar la historia de mujeres que realizaron cosas tan o más importantes que los hombres y que fueron absolutamente silenciadas. Pero eso no quiere decir que mis historias sean para mujeres, escritas para mujeres. Lo que quiere decir es que a mí me interesa poner en valor esos personajes y también me interesa no solo aportar el punto de vista de la historia, que es importantísimo, sino también el punto de vista de la sensibilidad y las dificultades extraordinarias y añadidas que tuvieron que soportar esas mujeres y que si hubieran nacido varones no hubieran tenido la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, eso, el ser mujer, te sirve y te ayuda a ponerte en la piel de las dificultades que aún seguimos teniendo, porque no está todo hecho y hay que avanzar mucho, pero hemos logrado muchísimo también, pero te ayuda y te sirve para ponerte en la piel, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, a mí me interesa mucho dotar de esa sensibilidad a los personajes, de ese sentimiento, de esa dificultad y cómo esas dificultades uno se sobrepone a ellas, se enfrenta a ellas y sigue avanzando, que creo que no solo las mujeres nos identificamos con esto, evidentemente los hombres, ¿no? A nadie nos han regalado nada, o a algunos más que a otros, pero bueno, todos hemos tenido que trabajar en este sentido, ¿no? Y creo que es conjunto el impulso que tenemos que hacer, ¿no? Hombres y mujeres. Yo es que a nivel particular, aparte de lo que han dicho ellas, a mí me interesan las historias de los que no fueron grandes en nada, ¿vale? Entonces, si ya es difícil encontrar documentación, la hay si la buscas, sobre grandes mujeres que hicieron grandes cosas, las pequeñas mujeres de las que ahí no habla nadie y tienes que bucear mucho para decir, vamos a ver, pero es que la mitad de la población estaba ahí,
que encima no está documentado y que no son las grandes, que si ya tenían dificultades, las que hicieron grandes cosas, las que no aparecen en ningún sitio mucho más. Y a mí esas son las historias que me gustan. Y a mí me gusta mucho la historia de la mujer. Y hay una cosa, no sé si mis compañeras están de acuerdo, parece, cuando buscas una biografía de una mujer importante, parece que siempre hemos sido pioneras, ¿no? Pero cuando alguien es pionero en algo, invalidas toda la historia anterior, ¿no? Entonces, la primera mujer médico en el siglo... No, vamos a ver, en Roma ya ejercía la medicina, mujeres, ¿no? Y parece que estás invalidando toda nuestra historia. Y creo que eso también hay que cambiarlo. Y hay que contar, pues eso, las historias que no están de la gente pequeña. Y hay muchas mujeres que ejercieron la medicina que no van a salir en ningún sitio, que no van a ser pioneras nunca, porque no está su nombre escrito en ningún lado, pero estaban ahí. Y a mí eso es lo que me gusta reivindicar. Y me parece una mirada muy apasionante a la historia, que es particular. Yo tampoco lo generalizo a soy mujer y escribo por esto, es mía, es particular, a mí me interesa eso y es lo que voy a contar. Fijaos, a mí me encanta esta defensa que hacéis de que sois escritoras para todos los públicos, no solo para mujeres, aun cuando todos los estudios y los últimos de la Federación del Gremio de Editores nos dicen que quien más lee en España son las mujeres, precisamente. Y aún así, por lo menos en el género histórico, las autoras seguís siendo minoría. Hace poco hablaba con algunos editores que me decían, pero si es que nos llegan menos manuscritos de autoras y estamos deseando porque vemos que las lectoras son mujeres, que hay una nueva sensibilidad y tal, pero todavía no encontramos tantas autoras como autores, ¿no? ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Creéis que todavía hay que romper miedo? ¿Todavía es más difícil para vosotras entrar en el mundo editorial? Pues se deja silencio. Estamos pensando, Estamos. con las fórmulas. Yo creo... Yo no sé si es el propio género de novela histórica. Creo que todavía hay dentro del género, mucho sesgo también del lector común, que no se atreve con la novela histórica. Es como... es que la novela histórica es muy árida, y yo me he encontrado lectores de ese estilo que han leído mi novela y dicen, bueno, pero es que no es lo que esperaba yo en una novela histórica. Entonces vamos a centrarnos. ¿Qué se espera de una novela histórica? Porque igual no es la concepción que se tenía hace 30 años. Obviamente. Claro, entonces yo creo que todavía ahí queda ese rescoldo de que la novela histórica tiene que ser muy centrada en los hechos, que es árida, que es difícil de leer, que no es para lectores, y creo que tenemos que cambiar el paradigma ya de entrada. Y yo creo que igual va un poco por ahí que las autoras no se atreven a escribir novela histórica, pero un poco por el sesgo de lectora, no lo sé. Puede ser también, puede ser una razón, ¿no? Pero también para escribir hay que tener tiempo, hay que tener mucho tiempo. O sea, escribir es un trabajo que todos los días tienes que poner un poco de orden y decir, es algo muy sacrificado y yo creo que bueno, que también, a ver, yo tengo la suerte, ¿no? de no tener, o sea, la suerte entre comillas para poder dedicarme más a esto, ¿no? De tener un trabajo más flexible, de no tener una familia, de no tener unos hijos que estar centrándome en su vida, pero también yo creo que la falta de tiempo, de poder dedicarte a ello plenamente, aparte también del trabajo y el sacrificio que supone y de las inseguridades que también genera, ¿no? Porque escribir es exponerse mucho y es contar una parte de ti, ¿no? O yo por lo menos no entiendo escribir si no pongo en el papel parte de lo que yo soy. Y también creo que son un conjunto de circunstancias, el tiempo y la dedicación que requiere, a veces también las dificultades, ¿no? De poder acceder a las editoriales. A mí también muchas veces me oye, ¿y cómo se consigue? ¿Y cómo, Penguin? ¿Y cómo has conseguido? ¿Y cómo? Es verdad que las editoriales están deseando recibir novelas de mujeres jóvenes, pero todo eso influye, ¿no? La falta de tiempo, la dificultad
dificultad, porque luego en novela histórica hay que investigar mucho, hay que meterte en archivos, hay que viajar, hay que trabajar, y trabajarse, quiero decir, la documentación, eso no es tan fácil y requiere mucho tiempo, con lo cual, bueno, es otro hándicap también, en mi opinión. Yo creo que también puede haber un tema de a lo mejor cuestionamiento, porque la novela histórica al final es un género en el que yo creo que un autor puede ser cuestionado como en ningún otro género. O sea, en un thriller nadie va a decir, hoy pues mira, pues puedes decir me gusta o no me gusta, pero nadie va a cuestionar. Pero vamos, en una novela histórica, equivócate en un dato y no te preocupes que vas a tener 40 personas escribiendo en tus redes sociales diciendo esto es un error histórico, no sé qué. Entonces al final hay un ese de decir, madre mía, bastante juzgada estoy. Como para exponerme así. Como para exponerme así. No sé, o sea, yo sí que, a mí sí que me gusta aproximarme al género histórico y dar una mirada un poco más divulgativa, no tan seria, no saltarme hechos históricos, pero bueno, de alguna manera tratar de que no sea una cosa ardua y seria. A mí no me gusta cómo me enseñaron la historia, incluso así me apasiona, y a mí me gustaría tener la capacidad de que conseguir de alguna manera que la gente se asome a la historia de otra forma, ¿no? De una forma de leer páginas como se leen las de los thrillers sin que puedas parar porque la historia te está atrapando, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí me he encontrado, y de hecho estaba viendo ahora las portadas, estoy viendo las portadas que más tal, la de la hija del mar, en la que hay una figura femenina que destaca, Los 1000 nombres de la libertad, la de María, en la que hay una figura femenina que destaca, Las damas de la telaraña, en la que hay una figura femenina que destaca. Estoy viendo la de José Zoilo, la de Luis Sueco, estoy viendo Madrid era una fiesta de Pedro, y no se ve esa figura masculina como en primer plano, de espaldas, enfrentándose a lo que deja detrás o algo así. Yo creo que también hay quizá un pequeño sesgo cuando una persona entra en una librería. Yo no sé si un señor entra en una librería, un señor que va buscando novela histórica y se encuentra con la de María, si lo considera una novela histórica. Digo la tuya por decir alguna. No, pero es que toda la razón. Yo creo que es el tema, ¿no? Yo, un poco a colación de la pregunta, ahora reflexionándolo y llevándolo un poco a la experiencia personal, se me han juntado dos factores, ¿no? En el inicio, digamos, de mi carrera literaria, el hecho de ser mujer y ser joven, ¿no? Porque empecé a publicar muy jovencilla y al final yo tenía también una barrera mental, ¿no? Siempre me había imaginado a los autores de novela histórica, no solamente en su mayoría hombres, sino de determinadas edades, ¿no? Yo pensaba, claro, ¿cómo yo me voy a atrever, ¿no? a entrar en este género? Luego te das cuenta de que, bueno, pues al final yo creo que cualquier característica que tú tengas, ¿no? Volviendo un poco a lo mismo como autor individual, ¿no? Y lo que tienes en la mochila, pues a lo mejor tienes menos experiencia que otras personas que le van a poder aportar esa experiencia, y es un grado, por supuesto, ¿no? Pero tú puedes aportarle otras cosas y al final, hombre, si tú trabajas con calidad toda esa documentación y todo el proceso, puedes perfectamente, ¿no? Ofrecer algo que sea digno, ¿no? de estar en las estanterías, ¿no? y en las librerías. Entonces yo también creo que hay un punto de barrera mental muchas veces cuando los grandes referentes, ¿no? están en un esquema determinado, a veces te cuesta pensar que tú puedes formar parte de eso. Yo confío que, bueno, entre todas, poniendo nuestro granito de arena, cada vez pues haya más mujeres, ¿no? en ese plantel de referentes, y haya chicas jóvenes y mujeres de todas las edades que se lancen a enviar esos manuscritos y a sumarse a las estanterías, por supuesto. Sí, eso tiene que cambiar además. Y me parece injusto porque precisamente en el género histórico ha habido grandes autoras de siempre. Estoy pensando en Colleen McCulloch, en Rosemary Sutcliffe y fíjate, no me sale ninguna española, pero Isabel San Sebastián, pero Isabel San Sebastián es de hoy, o sea, está en activo, o sea, sigue publicando y con mucho éxito. Pero es verdad que tal. Me ha parecido muy interesante también la reflexión sobre el que estás más observada porque es verdad, en un thriller nadie critica una novela porque judicialmente este caso no podría ser porque se han roto la cadena de pruebas. No, a nadie le importa un pimiento. Y en cambio en la novela histórica sí que hay como una observación mucho más detallada del proceso. Pero ya que he sacado en malo de las portadas, sí que me gustaría hablar y lo habéis hablado en la ronda primera, del tema de la etiqueta, porque eso estoy seguro que ningún autor tiene que enfrentarse a eso. Es decir, vosotros presentáis una novela histórica a una editorial donde hay mujeres, pero también hay personajes masculinos, donde hay una historia de amor y de repente ya cambia algo en el mundo editorial, que ya además de novela histórica sois
romántica, ficción para mujeres o landscape, porque claro, el contexto es importante, pero es otra cosa más bonita, ¿no? Más de paisaje. De decoración. Y eso se nota también en las portadas. Exactamente. Y eso estoy seguro que ningún autor masculino lo tiene que aguantar. ¿Es así en vuestra experiencia? Hombre, yo por ejemplo, en mi experiencia particular, el libro de Ponte en mi piel, el que os decía antes, que es el libro que cuenta la historia de la bestia, en la editorial me decían, ¿vas a contar la historia de la bella y la bestia? No, 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 voy a contar la historia de la bestia. O sea, un Punto. chico que tiene una enfermedad, que termina en la corte del rey, que patatín, que patabla, en las guerras de religión, un entorno, la batalla de San Quintín, o sea, es que es un entorno, entre comillas, Claro, bélico, o sea, muy entre comillas, no, es un político. entorno bélico, tal. Y cómo este chico se desenvuelve y cómo llega tal y como cual, pero vas a contar la historia de la bella y de cómo se enamora. Bueno, es que yo, a lo mejor es que este chico no se enamora, no sabemos muy bien lo que pasó, pero yo creo que a este chico le casan con Claro, quien sea. porque sí. Bueno, pero al final se enamoran, ¿no? Y es como, o sea, de verdad. Y de hecho la historia se vendió como la verdadera historia de la Bella y la Bestia, y no está aquí, no sé si estará por ahí, pero la portada, yo como lectora de novela histórica jamás lo hubiera considerado novela histórica, Claro. lo hubiera considerado novela romántica. Y yo tengo lectores que se han aproximado a ella porque otras personas se lo han recomendado tal y han dicho, ostras, es que es una novela histórica. Y al revés, me ha escrito gente decepcionada porque no era una novela romántica. Claro. O sea, con lo cual al No final sabes, es que no pasa llegas al público para el que tú has escrito esa novela, ¿no? Y en concreto en esa, además, yo escribía y de repente llegaba y me decía mi editora, pobre, con todo el buen ese Claro, del mundo, y bueno. me decía, resume San Quintín. Y yo, ostras, pero ¿cómo voy a resumir San Quintín? La batalla de San Quintín, con lo que significó y tal, resume San Quintín porque Ya. aquí hay mucha batalla. Entonces, sí que es, o sea, yo no creo que a un autor masculino le hubieran dicho resume San Quintín. A mí, por ejemplo, me pasó el caso o sea, en el sentido que yo no escribo o sea, no soy una persona romántica, no me gustan las novelas románticas, no me gustan las películas románticas, no me interesa demasiado la parte amatoria, o sea, me interesa la amistad, me interesa el honor, el valor, la superación, el miedo, la angustia, todo eso me interesa, pero el amor sexual, no, yo mi novela no tenía esa historia, o sea, no, porque además no me siento cómoda, no es mi, no, y bueno, cada uno tiene sus ámbitos y me pidieron por favor desde la editorial que creara cierta tensión romántica, sexual en algún momento, porque claro, ahí había que... Salseo, y tenía que haber salseo. Claro, a mí eso pues no era mi idea inicial, ¿no? Y ni inicial, ni final, ni nada, porque no tengo en la cabeza esas ideas y esos personajes, no quería que fuera por ahí la historia, ¿no? Y bueno, hasta donde quise y pude y me pareció que era más yo, porque había una línea que no quería rebasar, pero no por nada, quiero decir, sino porque no me interesa, o sea, sin más. Entonces, bueno, hay una historia, efectivamente, pero también hay unos personajes muy desde distintas aristas y no es el centro de todo eso, o sea, no es una... sino que, bueno, no quiero hacer spoiler y ya os hablaré de ello, ¿no? Pero en ese sentido sí te demandan a veces que haya un poco de, bueno, que yo lo entiendo, ¿eh? Y lo hay y no tal, pero hasta un punto, ¿no? Que yo no estoy dispuesta a atravesar porque ya no sería yo. Entonces a mí me gusta ser yo cuando escribo y si no, pues no pasa nada. Pero es que no tiene nada de malo recrear historias de amor en una novela histórica, porque Claro. es lo que pasa en la vida. Y ya está, y todos tenemos unas historias y un bagaje sentimental y en un momento dado estás con una persona y en el otro no y cambias, o sea, forma parte de la vida, no tiene nada de malo. Sí que es verdad que yo he leído novelas históricas escritas por escritores que tienen una historia de amor romántico mucho más idealizado de la que puedo escribir yo. Y no pasa nada, y ya está. ¿Vale? Entonces, yo tuve un comentario de un lector de Las batallas silenciadas diciendo, es más romántica que histórica. ¿Se ha leído la misma novela que he escrito yo, Las batallas silenciadas? Que es cruda, cruel. Bueno, pues cada uno lee con su experiencia y ya está, ¿no? Y luego al revés, gente que se ha leído las novelas dice, tienes una manera de escribir muy cruda. Sí, pues son mis historias. Y hay historias de amor y ya está. Luego depende del peso
también a mí me fastidia mucho que se denigre un poco el género de romántica, por ejemplo. Es un género más, es un subgénero más, literario, y ya está, depende del peso de la trama. Muy exitoso, además. Y ya, entonces no, tampoco entiendo eso de, bueno, es que no puede, es que si es romántica no es histórica, o es como bajas un escalón, tampoco lo entiendo. Mira, hablando de géneros y recuperando una idea que has dicho antes, ¿no? De qué esperamos de una novela histórica, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, y yo creo que en vuestras novelas en general sí que lo cumplen, que la novela histórica hoy en día es una mezcla de géneros en sí misma. Es decir, lo importante es el contexto histórico, pero dentro de ese contexto histórico metéis historias de intriga, de amor, de pasiones, de muchos géneros que podríamos decir, pues, o thriller, o bélico, lo que sea, pero que está todo conjugado en una novela histórica. Y yo creo que quizás es una de las diferencias con la novela que se hacía hace 40 años. Donde el principal objetivo era retratar un momento histórico de una forma más dialogada, si queremos, o más sencilla. Y ahora metéis vosotras muchos elementos, y yo creo que en general, no hablo de autores ni de autoras, hablo en general, la novela histórica de hoy es una especie de cajón desastre, de cóctel, donde metéis muchas cosas de géneros distintos. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo creo que indudablemente. O sea, al final son muchísimos ingredientes, y un poco en relación a lo de antes, que lo que muchas veces por tema de gestión de expectativas, ¿no? con los lectores y demás, muchas veces el problema que existe es cuando es la tendencia por ser autora, ¿no? el sobredimensionar uno de esos ingredientes, que al final es que son los ingredientes de la vida misma, ¿no? Pues cada uno en función de también lo que le interesa más va a potenciar X tipo de relaciones o de circunstancias o unas tramas con una mayor carga de intriga y demás, y yo creo que el error es caer un poco en el decir, no, como eres autora, ¿no? Pues de repente no, es que la trama romántica parece que tiene un peso muchísimo mayor cuando es un elemento más y muy digno y muy, oye, que a quien le apetezca, pero yo creo que el gran reto es justamente eso, ¿no? Que al final estás como en tierra de nadie, porque al que busca una novela romántica no le va a encajar, pero o sea, al final es un poco complicado, que no te das cuenta de que al final, que yo también entiendo la parte de marketing que muchas veces pues busca... Hay que intentar vender el producto, ¿no? Exactamente. Pero es cierto que al final, buscando ese tipo de atajos o simplificaciones, pues en las portadas, ¿no? O en determinados, bueno, pues eslóganes o etiquetas, ¿no? Como narrativa femenina, que lo comentaba antes, pues muchas veces, pues al final no se refleja muy bien lo que hay en las páginas, ¿no? Y puede haber luego una desconexión entre lo que tú has escrito y a quien potencialmente podría interesar y a quien finalmente llega. Yo creo que ahí está un poco el reto. Siendo así que eso, que al final las novelas hoy en día, las novelas históricas, entre todos, ¿no? Y todos los autores y autoras estamos, pues bueno, poniéndoles diferentes ingredientes, como decíamos. Enriquece, a mí me parece que la mezcla de géneros en una misma historia enriquece muchísimo esta historia. O sea, a mí la novela histórica que se está haciendo en los últimos años me parece mucho más redonda y más profunda y más atractiva que la de hace unos años, ya como lectora, ¿no? Entonces a mí me parece maravilloso que se mezclen y que en una misma historia tengas tu poquito de intriga y incluso a veces un poco de terror, ¿no? De ciertas escenas y tu parte romántica. Bueno, pues es un global, es una historia, ya está. Es lo que decía Emma también, ¿no? Que la idea es divertir, entretener, hacerlo amena, que no creo que ninguna de las que estamos aquí queramos hacer una novela tediosa, aburrida, pesada, que resulte. Entonces yo creo que eso contribuye, mezclar, ¿no? Un poco de aventura, un poco de romanticismo, no sé, yo creo que contribuye a hacer la novela más ágil, más dinámica, más divertida, y que a la vez te enseñe, aprendas, genere emociones, genere por supuesto inquietud, y yo creo que lo que decía Nieves, ¿no? Hace que la novela sea más redonda, y que también luego con la dificultad que hablaba María, ¿no? Y que es verdad que si quieres acercarte a una novela histórica pura y dura, pues a lo mejor bueno, pues el público bueno, pues se va a ir a orientar a otro tipo de autores, ¿no? O que a lo mejor busque una novela romántica y no se centre en la nuestra, pero en general yo creo que aporta frescura, aporta dinamismo y aporta cierta flexibilidad, ¿no? También. Porque al final, no, es que al final es lo que decía Nieves antes, o sea, la vida es un compendio de cosas que pasan y en un momento histórico esas cosas continúan pasando. Y si es la Segunda Guerra Mundial, continúa pasando, la gente continúa queriéndose, amándose, odiándose, dejándose, muriéndose,
teniendo hijos, perdiéndolos, o sea, siguen pasando una serie de cosas dentro de ese entorno histórico que forman parte de esa historia, o de esa pequeña historia de la historia, ¿no? Yo me estaba acordando ahora de, para mí, uno de los grandes de la novela histórica, Aníbal, de Gisbert Haes, en el que Aníbal casi es un personaje secundario, porque el personaje principal es este comerciante griego que va de sitio en sitio, que se va enterando de las cosas y que va llevando información y mercancías y tal, y Aníbal, que es el título, es casi el personaje secundario, y todo lo demás es lo que pasa en Cartago, y los mercados, y los esclavos de no sé dónde, y la especie que se ha encontrado en no sé cuál. A mí eso me parece fascinante, y ese mundo de aventuras, y ahora me he visto con los mauritanos, entonces todo ese mundo me parece fascinante ser capaz de reflejarlo, y que la novela histórica sea un caleidoscopio de lo que pasa en un momento histórico, no solamente un hecho continuo como si no sucediera nada más alrededor. Yo creo que si veníais un poco dormidos, lo que nos están contando nuestras 4 autoras os ha despertado, pero como estáis siendo un público muy bueno, yo creo que a partir de ahora sentíos libres de uniros a la conversación, de preguntar. Yo voy a seguir preguntándolas, que todavía hay que exprimir un poquito más a las autoras, se tienen que ganar el desayuno. Pero a partir de ahora, cualquiera del público que le apetezca preguntar, levanta la mano, nos avisa y se une a la conversación. ¿Ninguno de momento? Bueno, pues... José. Creo que digo algo en mal. No sé si para esta mesa redonda o para la siguiente. El tema de las portadas. ¿Por qué tenemos tantas mujeres de espalda en las portadas de novela histórica? Escritas por mujeres. ¿Por qué tenemos tantas? Y sobre todo, ¿por qué de espalda? La parte de misterio ahí. Esa es la eterna guerra de Nieves Abarca. Sí, en Twitter. En Twitter. Yo tengo una anécdota de una de mis novelas, es un hombre de espalda. Y resulta que el tipo es un actor irlandés. Y vio la portada en Instagram, no sé dónde, y se reconoció, claro, es imposible reconocer a ese hombre de espalda vestido de mano. Pero el tipo me etiquetó en Instagram y me dijo, oye, ¿sabes que ese soy yo? Ese soy yo. Oye, no, sí. Ese es el problema de... Digo yo, de espalda no te recuerdo todavía. ¿Tú me dices que eres tú? Yo creo que Sí. Mira, pues si me permitís, yo tengo una teoría para el tema de las espaldas. Yo tengo una justificación que no es necesaria justificar nada, pero en mi caso tiene una razón de ser. Ah, pues ahora nos la cuentas. Claro. Yo os voy a decir la teoría que tengo, que he hablado con algún diseñador de cubiertas sobre este tema, y es que la novela histórica tiene algo de espejo. Es decir, el lector siempre se ve reflejado de alguna manera en el protagonista de una novela del pasado. Entonces, si se le ve la cara, por ejemplo, en la novela de María ya se rompe la magia. En las mías se ve mucho la cara, es verdad. Si se le ve la magia, ya el efecto espejo se diluye, porque ya le ha puesto cara y dice, ay, pues no se parece a mí. No soy yo. No soy yo. Pero bueno, es una teoría que salió una vez por un diseñador y me convenció. Alicia, cuéntanos lo tuyo. Pues en mi caso, lo iba a contar luego con José, pero bueno, lo cuento ahora, ¿no? En mi caso, yo vengo del periodismo, pero también soy historiadora del arte. Entonces a mí, pues evidentemente el arte me encanta, ¿no? Y mi trabajo gira en torno a eso. La cubierta de mi libro, de Hija del Mar, está basada en una obra original, no sé si os suena, de un pintor romántico de comienzos del 19, alemán, que se llamaba Caspar David Friedrich. Y ese cuadro original se titula El caminante sobre un mar de nubes. Ese caminante sobre un mar de nubes, esa obra, yo creo que está en un museo de Stuttgart, es de 1818, creo recordar. Y evidentemente la novela está enmarcada en ese contexto histórico, 1793, 1830 aproximadamente, y entonces el cuadro original es un personaje esta vez masculino, en este caso no es ni masculino ni femenino, puede ser vosotros lo interpretáis como una mujer porque tiene el cabello largo, pero el 18 y vestido de infante de marina, no me importaba que fuera un hombre o una mujer, podía ser cualquiera de nosotros, me daba igual. La idea era reflejar digamos, esa concepción que tenían los románticos de lo sublime, de la fuerza de la naturaleza, de la potencia que tiene, porque el original era un hombre de espaldas con un bastón sobre unas rocas, ¿no? En este caso se sustituyó por el mar, como ese personaje, que puede ser, como os digo, cualquiera de nosotros, mira a lontananza controlando, ¿no?, esa mar embravecida con melancolía,
digamos, cierto sentimiento de control sobre eso, ¿no? Pero a la vez mirando al futuro. Y esa era la idea, ¿no? Inspirarnos en el cuadro de Friedrich muy dentro de ese sentido, pero no. Además, Friedrich decían que pintaba los personajes de espaldas, el original de Friedrich está de espaldas, porque no sabía dibujar los rostros. La dice la historiografía del arte, no sé si era verdad o no, pero casi todas las obras de Friedrich están de espaldas. En este caso era porque estaba inspirada esa novela y es un personaje femenino, masculino, cualquiera, porque todos tenemos los mismos miedos, inquietudes, dificultades, seamos hombres o mujeres, no tiene nada que ver, ¿no? Esa era la idea. Mis dos portadas van un poco por ahí. A mí siempre me preguntan en las entrevistas que si la editorial elige la portada, si tienes algún peso en la elección. Mis dos portadas han sido, o sea, yo tenía la imagen de las portadas según estaba escribiendo la novela. Entonces, mis dos portadas son ideas mías, o sea, la culpa de la mujer de espaldas tiene también un porqué. Yo escribo sobre personajes anónimos, entonces tienen que estar de espaldas, porque es ese anonimato, y además es la imagen de mis protagonistas que están ahí, están participando en la historia, pero están siempre mirando desde detrás. O sea, la historia está sucediendo delante de ellas, pero ellas están como en segundo plano. Entonces todo tiene también su sentido. Bueno, yo en mi caso, es verdad que las tres novelas que tengo publicadas responden un poco las portadas al mismo esquema, ¿no? Es verdad que, bueno, yo tengo que agradecer que al final los diseños de las portadas, pues a mí creo que hay pues mucho cariño detrás y que yo lo valoro muchísimo, y sé que también hay una serie de directrices, como decíamos, de marketing y demás, que sigue el departamento de diseño, pero es verdad que a mí en muchas ocasiones me da la sensación de que cuando está ceñido un poco, por lo menos en mi caso particular, no sé cómo será en otros, al final, a la repetición del mismo esquema, parece que las novelas, en muchos casos, y por ejemplo me pasó con la primera y la segunda, parecen incluso una continuación la una de la otra, siendo novelas totalmente distintas. Claro, da una sensación de semejanza, que evidentemente por buena identificación del autor y un poco el estilo de historia, pero como bien decíamos antes, se está potenciando tanto la novela histórica en cuanto a ser, como decía Emma, un caleidoscopio de una serie de no solamente de tipologías de tramas, sino de emociones que vas trabajando y demás, que muchas veces al recurrir a ese esquema que quizá pues, hace el reconocimiento o identificación más fácil, da la sensación, se pierden un poco los matices, ¿no? Por ejemplo, yo en mi última novela, en Los 1000 nombres de la libertad, es una novela que es como la segunda, o sea, realmente la segunda y la tercera son novelas muy corales, y en Los 1000 nombres de la libertad tengo tres personajes, tengo una protagonista femenina y dos protagonistas masculinos, pero solamente aparece en portada la que parece ser la protagonista femenina y demás. Entonces, claro, al final se deja parte un poco de lo que es la esencia de la novela y no acaba de transmitir, siendo una portada en la que estoy muy agradecida y me parece que ha quedado muy bien, pero es verdad que yo creo que se pierde parte de los matices, ¿no? de la novela, y vuelves un poco a que parece que es otra vez más de lo mismo, cuando te estrujas un poco los sesos por intentar aportar algo diferente, no repetirte y demás, y al final, pues bueno, mucha gente se quedará en, bueno, esta ha vuelto a escribir otra historia como la primera y la tercera parte, ha viajado en el tiempo, la misma protagonista, no, pero... Oye, vamos a dejar el tema del género y os voy a hacer una pregunta sobre la novela histórica en sí, porque es un género orgullosamente popular desde su nacimiento, al que todavía le falta ese reconocimiento, no sé si de la crítica o podríamos llamarlo literaria, que por ejemplo en el siglo XXI la novela negra sí que ha conseguido. ¿Qué creéis que necesita la novela histórica para dar ese paso obviamente sin quitarse esa categoría, que yo creo que es un orgullo para el género de la novela histórica, de popular, romper esa barrera, ¿no? De que esté en los suplementos culturales, de que es verdad que no está, y la novela negra sí entra? ¿Qué creéis que falta? Pues yo creo que quizá lo que decíamos antes, a lo mejor tenemos todavía la sensación de que es un género que puede ser duro, de que hay una serie de hechos, de fechas, de cosas, o sea, como que es un género a lo mejor quizá demasiado culto para el entretenimiento, de alguna manera. Para el reconocimiento crítico eso no debería ser una barrera. No debería, es cierto. No sé, yo creo que hay barreras
que no dependen tampoco de nosotros y ya está, o sea, ya llegará el momento. Es que a mí esto de lo de la alta literatura me repatea mucho, es que nada más que no lo entiendo. O sea, es literatura, es novela, es ficción, nosotros somos contadores de historias, narradores, contamos una historia, sea de género histórico, terror, ciencia ficción, fantasía, romántica. Cada lector buscará la historia que más le apasione, le entretenga en un momento dado. Entonces, yo hay cosas que no entiendo y creo que tampoco depende de nosotros el superar esa barrera o no. El tiempo lo dirá y creo que los lectores son los que mandan y son los que deciden si es alta literatura o no. Yo creo que romper esas barreras está, bueno, estamos haciéndolo ahora, ¿no? Contribuir con jornadas de novela histórica, con la divulgación, con la comunicación, con la puesta en marcha de todas estas iniciativas. Creo que estamos, bueno, pues poniendo, como se dice ahora, ¿no? Poniendo en valor el género, y creo que, bueno, es verdad que queda mucho camino por hacer, pero la gente está ávida de conocer nuestra historia, la gente está ávida de descubrir y de conocer personajes que no se han, bueno, que han permanecido en ese anonimato, o personajes que, como cualquiera de nosotros, en circunstancias excepcionales, sacan lo mejor de ellos mismos y que desde la trastienda, como decía Nieves, pues aportan a la historia, ¿no? Entonces yo creo que es un momento bueno, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir teniendo este tipo de iniciativas, y creo que estamos por el buen camino, o sea, gozamos de buena salud. Luego ya, pues el trabajo también tenemos que hacerlo entre todos, pero por nosotros que no quede. No, coincido con ella, efectivamente, y lo que decía Nieves, las barreras al final están y no sabes en qué momento algo de repente la traspasa, o algún crítico o alguien le da una preponderancia a ese género que hasta el momento no tiene y se queda como en algo de una especie de... Yo me encuentro con mucha gente que piensa que la novela histórica es algo como de eruditos, ¿no? Y yo creo que se pierden muchas cosas, pero bueno, ahí ya cada uno, ¿no? Yo creo que efectivamente lo único que podemos hacer es seguir trabajando para que el género sea lo más entretenido posible, que yo creo que es lo que encuentra lo que busca cualquier lector cuando se aproxima a un libro. Entretenerse, conocer, en la novela histórica viajar al pasado y de alguna manera, pues eso, que le cuenten una buena historia, que al final es lo que queremos los novelistas, contar buenas historias. Exactamente. Yo creo que además lo importante, estoy de acuerdo con todas mis compañeras, al final lo importante es que está ahí, ¿no?, la novela histórica, y se está trabajando y se está de alguna manera apostando por ella, y yo creo que es indudable, ¿no?, también la función dentro del panorama editorial, bueno, o literario, la función que cumple a nivel divulgativo también, pues el acercarse al pasado a través de todos esos personajes, y yo creo que en base a eso concretamente va a seguir teniendo su lugar. No sabemos cuál va a ser, pero al final el enriquecerlo a través de, como decía Alicia, como digamos en todas estas jornadas, toda esta puesta en valor, yo creo que no hace más que, bueno, pues recordar que existe, vamos, que la novela histórica tiene su merecido lugar, y que vamos a seguir trabajando, pues bueno, pues hacerla, pues mantener la calidad, que al final, y que yo como en todo pienso que al final es una carrera de fondo, y es, bueno, entre todos poner nuestro granito de arena. Bueno, pues aquí ponemos el punto y final a esta interesantísima mesa, que yo creo que nos ha hecho reflexionar sobre muchos temas muy diferentes. Vais a tener a las autoras aquí disponibles por si alguno quiere firmar novelas o charlar un poquito con ellas. No os vayáis, porque luego se queda Alicia para presentar Hija del Mar, no os la perdáis, y yo creo que tenemos que despedir con un grandísimo aplauso a nuestras 4 autoras.